Las noticias no solo se cuentan, también se entienden. Aquí miramos más allá del titular, analizamos, aprendemos y prevenimos. Esto es Bajo la Lupa, donde la información se convierte en conciencia. Conducimos a Abigail y Salvador bajo la lupa. ¿Cuántas personas conoces que hayan estado en la cárcel? Pero ojo, no en las noticias, no en una serie de Netflix, sino en tu vida real. ¿Una? ¿Ninguna? O tal vez sí conoces a alguien, pero nunca lo habla abiertamente. Porque en este país hay miles de personas que salen de prisión cada año y la mayoría de nosotros actuamos como si no existieran. Les cerramos puertas, les quitamos oportunidades y bueno, los seguimos castigando aunque ya hayan cumplido incluso su condena. Y hoy, en este programa, vamos a poner bajo la lupa lo que realmente pasa dentro del sistema penitenciario. No desde el prejuicio, sino desde la experiencia de alguien que lo ha visto desde adentro. Alguien que ha trabajado directamente con personas privadas de la libertad y que entiende qué es lo que está fallando en nuestro sistema y qué sí podría funcionar o mejorar. Soy Abigail González. Y yo soy Salvador Martínez, Bienvenidos a Bajo la Lupa. Bajo la Lupa. Para hablar de este tema nos acompaña la maestra María Isabel Camarena Rocha, criminóloga con trayectoria en el ámbito penitenciario federal, especializada en criminología clínica y coautora del libro Fundamento y aplicación del criminodiagnóstico en la criminología clínica. Mara ha trabajado de cerca con personas privadas de la libertad, conoce el sistema desde adentro y sabe exactamente dónde están las fallas. Mara, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mara. Muchas gracias a ustedes por invitarme y pues para tocar este tema que es realmente muy, muy importante, ¿no? Y se deja siempre de lado. Sí, Así claro es. que sí. Y bueno, pues también para que la audiencia entienda un poquito, pues todo el contexto de lo que es el tema de los cerezos, pues vamos a tratar aquí algunos datos. Le vamos a pedir al área de producción que nos apoye con unas diapositivas. Hoy, en Jalisco, hay más de 13,000 personas privadas de la libertad. No estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando de un sistema completo que tiene que funcionar. Y esa es la pregunta, ¿realmente está funcionando? Porque cuando bajamos al detalle, el problema se vuelve más claro. En Puente Grande, uno de los centros más importantes del estado, hay más de 5,600 personas en un espacio diseñado para poco más de 4,500. Es decir, eso es más del 25% de sobrepoblación. Y cuando no caben, no hay espacio, no hay atención y mucho menos reinserción. Y aquí es donde el tema se vuelve todavía más delicado. Casi la mitad de las personas en prisión en Jalisco no tienen sentencia. Es decir, no sabemos si son culpables o no, pero ya están viviendo el sistema penitenciario. Ahora veamos de dónde vienen. Y bueno, esto es un dato que la verdad me voló un poquito la cabeza. 6 de cada 10 personas que hoy están en prisión ya vivían en pobreza antes de entrar. Es decir, no estamos hablando de personas que lo tenían todo. Estamos hablando de personas que ya venían de contextos de desigualdad y falta de oportunidades. Y bueno, uno pensaría que dentro del sistema pues eso cambia, pero no. Solo 4 de cada 10 personas participan en actividades laborales o de capacitación. Es decir, la mayoría del tiempo dentro del sistema no se está preparado para salir. Y cuando salen, se enfrentan a otra barrera.
7 de cada 10 personas reportan dificultades para conseguir trabajo. No porque no quieran trabajar, sino porque el sistema y la sociedad no los quiere contratar. Y bueno, si juntamos todo, personas que ya venían de contextos difíciles, un sistema saturado, sin herramientas dentro, reales dentro y sin oportunidades afuera, la pregunta ya no es si la gente en realidad quiere cambiar. La pregunta es, ¿el sistema en realidad está diseñado para que cambien o solo para castigarlos y soltarlos después? Y bueno, pues con esto vamos a comenzar ya nuestro conversatorio. Tu última aseveración me sonó, me recordó un poco a Michel Foucault con el libro de Vigilar y Castigar. Pero bueno, de eso vamos a platicar precisamente con nuestra invitada. Y ahí están las cifras que no mienten y que siempre hablan pues de la manera más transparente posible. Mara, cuando hablamos de reinserción social, ¿qué significa realmente y por qué en México no está funcionando? Pues mira, es una pregunta muy importante y se hace continuamente, ¿no? La reinserción social en México es perfecta en papel, ¿no? Incluso desde nuestro artículo 18 constitucional está plasmados los ejes en los cuales se tiene que regir el sistema penitenciario. De los más importantes es la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo. No digo que los demás no lo sean, claro que son importantes. Sin embargo, esto viene ligado a tu otra pregunta, ¿por qué no está funcionando? Sabemos que la educación es un derecho humano, ¿sí? Con educación, ¿qué podemos lograr? Muchas cosas, ¿cierto? La instrucción académica nos abre puertas, inclusive para lo laboral. Pero el sistema penitenciario sí lo prevé, lo tiene en papel, sin embargo, en la práctica no se realiza tal cual debe de ser. ¿Por qué es esto? Porque ninguna persona privada de la libertad tiene la obligación de estudiar estando dentro de prisión. Si lo quieres hacer. Si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Claro. Entonces, están bajo la tutela del Estado las personas privadas de la libertad. Ojo, los que están sentenciados deberían de ser obligados a estudiar, precisamente porque con eso van a adquirir las herramientas necesarias por las cuales se está rigiendo este artículo 18 constitucional que nos habla que definitivamente tienen que obtener herramientas para su reinserción social, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones del por qué no funciona, pero ahorita me voy a enfocar en eso, básicamente, que los 6 ejes no son respetados, ¿sí? No son respetados en la práctica, sobre todo. Ahorita veíamos en los datos, y que eso es algo que le decía a la audiencia que me había volado la cabeza, que 6 de cada 10 personas ya venían con un tema de pobreza, claro, ¿no? Entonces, aquí me gustaría preguntarte, Mara, estamos hablando que ¿qué es lo que lleva a una persona a realizar un delito, no? O sea, a veces pensamos que puede ser el entorno, la falta de oportunidades, el tema de, pues, un contexto familiar, muchas veces algunos factores que, pues, en realidad no vemos, pero, pues, ¿cuáles son como estas causas que pueden llevar a una persona a cometer un delito? Y por otro lado, pues, ¿cuáles serían como las más comunes? O sea, ¿qué es lo que vemos más común dentro de un cerezo en cuanto a sentencias? Porque han sido sentenciados, que bueno, ya viendo un poquito de los datos, quisiera pensar que también son temas mucho de robo, pero bueno, pues ahí que tú eres la máster en esto. Pues mira, hablar de causas tal cual es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar una sola causa. La criminalidad es multifactorial, ¿sí? Tendríamos que hablar sobre factores. Y entonces estos factores nos hablan que es la cuestión biológica. En la cuestión biológica entra la cuestión psicológica y demás. La social, por supuesto, ¿no? Y no hay una más importante que otra. Es una convergencia de todos estos factores. Sin embargo, siempre ha sido como una de esas, la pregunta que siempre te hacen, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que lo detona? En México actualmente, pues vivimos una época de mucha violencia, con bajas o
opciones de muchas cosas, bajas oportunidades laborales y contextos, insisto y repito, de mucha violencia, ¿sí? De mucha normalización de de las cuestiones de que, pues, si no tengo trabajo, ¿a dónde me muevo? ¿No? Y muchas veces tú dijiste algo al principio muy importante, el prejuicio, ¿no? De que, es que quiso meterse a trabajar para un grupo delictivo porque así lo decidió. Pero la verdad es que detrás de esa decisión hay muchas cuestiones familiares, hay muchas cuestiones sociales, hay un entorno de riesgo en donde esta persona estuvo viviendo que lo vuelve vulnerable, ¿no? ¿Vulnerable a qué? A caer justamente en estas dinámicas de criminalidad. Entonces, la realidad es que hay factores múltiples, ¿no? O sea, es una convergencia de estos. Yo no te podría decir que existe uno solo y que es el más fuerte que otros. Yo he logrado entrevistar personas que dentro de su vida, su contexto familiar fue muy normal, ¿no? O fue muy sano, no hubo violencia y demás, pero pues la misma personalidad, las mismas ambiciones, las mismas cuestiones y carencias de la persona, pues lo orientan a hacer otras situaciones, ¿no? Entonces, hay muchísimos factores, hay muchas historias y cada una es totalmente diferente, aunque hayan desarrollado en el mismo sentido, ¿no? En el mismo contexto social. Justamente, bueno, yo soy mucho de literatura y cine y todo lo que estamos platicando en este momento me recuerda mucho a la novela de Víctor Hugo de Los Miserables, donde Jean Valjean pues es una persona que entra a la cárcel por robarse un pan. Ahí sí hay una necesidad de hambre, que además creo que era para su sobrino. Y luego en la cárcel le van fincando como más delitos porque pareciera que la cárcel está diseñada para que cometas más delitos y te puedan ir aventando más, ¿no? Y eso estamos hablando que se escribió hace como 300 años y en Francia, en la Revolución. No ha cambiado hablando mucho. hablando del contexto, así es. Y bueno, aquí, más que nada, ¿dónde está la responsabilidad personal? ¿Dónde empieza la responsabilidad personal y dónde falla el sistema? Siguiendo como este ejemplo de este cuate que se roba el pan para alimentar a una cría, pero pues el sistema le falla en todo lo demás. Sí, justamente son las fallas estructurales, ¿no? O sea, realmente no podemos echarle la culpa a la familia porque es pobre, ¿no? Y porque no tenía eso por sería qué comer. prejuicio también. Ajá. Sería criminalizar a las personas que no tienen recursos suficientes. Entonces, aquí realmente es algo que generalmente he podido observar. El Estado tiene muchísima responsabilidad, mucha más, porque el Estado también tiene la responsabilidad de educar a la sociedad, de ir de la mano con la sociedad, porque si no es un círculo vicioso y se van repitiendo las mismas conductas dentro de los núcleos familiares disfuncionales. También en los funcionales hay, por supuesto, criminalidad, pero pues podemos ver que la estadística nos habla que muchas de las personas privadas de la libertad vienen de hogares disfuncionales. Y entonces son patrones que se vienen repitiendo porque no existe esta intervención del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pedirle a la sociedad o a estos grupos vulnerables? Porque tenemos que decir que son grupos vulnerables porque están desprotegidos, están en la indefensión realmente muchas veces, que sean personas de bien a la sociedad cuando ni siquiera se les ha inculcado el cómo hacerlo, ¿sí? Entonces es muy, muy complejo en este sentido, el encontrar como el equilibrio de quién tiene la mayor responsabilidad. Creo que es conjunta, pero el Estado necesita hacer reformas y más apegada a la sociedad, Claro. ¿no? A sus necesidades y a lo que realmente está sucediendo, ¿no? Claro, aquí hablábamos el episodio pasado de cómo rayos no vas a estar al pendiente cómo vas a poder estar al pendiente de los niños si alguien tiene que hacer 2 horas en el transporte público, por ejemplo. Sí, es un ecosistema en el cual todo está hecho para mal, pues, o sea, no,
el tema de que el capítulo anterior, el que comentaba Chava, era el tema de la desigualdad en Jalisco, Ok. ¿no? Entonces, pues vemos cómo todo involucra, ¿no? Cómo todo embona en que si una persona pues también pasa tanto tiempo en el transporte, ¿no? Entonces, pues también cómo vas a tener esta unión con tu familia, cómo le vas a también, o sea, sabemos que el tema de los valores y de los principios, pues sí se les inculca, pero quizás al no estar tanto tiempo, ¿no? O sea, al pasar tanto tiempo Sí. en el trabajo, pues cómo vas a lograr esto, ¿no? Con tu familia o con tus hijos. Aquí, Mara, tú has estado en varios cerezos, ¿no? Sí, sobre todo en ceferezos y también hicimos un estudio de campo en los cerezos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿El Ajá, cerezo es okey. federal y el cerezo es Sí, estatal? sí, justamente el ceferezo son todos los que, alojan a personas privadas de la libertad con delitos del fuero federal, como delincuencia organizada, secuestro y todos Claro. Okey. estos O sea, sí temas. están separadas los tipos Sí están separados en la teoría, sí, pero de el cerezo delito. se supone que es para el fuero común, es decir, puros delitos de homicidio, lesiones, violación, fraude y demás, que no involucre lo federal. En teoría, tendrían que estar separados las personas del delito del fuero federal con las del fuero común en ceferezos y cerezos. La realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque tenemos una alta estadística de personas que están privadas de la libertad por delitos del fuero federal Mm, y no caben todos en los Mm. ceferezos. Entonces, están también distribuidos en los centros mm, estatales. Y ese es válganos. una gran, Sí. Es un problema. un No, gran problema, definitivamente, ¿no? Porque no están, los perfiles de las personas privadas de la libertad son muy distintos y el sistema penitenciario no lo está contemplando, ¿sí? Entonces, esa es una gran problemática que nos enfrentamos al no clasificar criminológicamente a las personas privadas de la libertad. Pues es que, por ejemplo, ¿cómo juntas a alguien que a lo mejor era cabecilla de un grupo de crimen sí, no, organizado va a Ujú, ser con cabecilla alguien ahí que en el estaba en la estatal. base? O sea, Sí, claro. no. No, toda la razón. Y aparte, como lo veíamos, ¿no? En los datos, o sea, están sobrepobladas las cárceles. O sea, también ahí como pensamos en reinserción si al final están sobrepobladas. Sí, claro. La pregunta aquí, Mara, sería, tú que has pues vivido todo esto, has podido entrar a los cerezos, ¿qué es lo que más te impactó la primera vez que entraste? Y como sociedad, pues hay algo que no estamos viendo. O sea, dinos cómo es la vida ahí en los cerezos, qué pasa. Mira, la primera vez que entré a un cerezo fue a hacer mi servicio social, ¿no? Porque incluso desde que estaba estudiando me interesaba mucho esta cuestión del sistema penitenciario. Obviamente entré bien nerviosa, ¿no? Porque nadie te prepara Mm, realmente, aunque puedes estudiar lo que sea, pero nadie te prepara para la realidad de los cerezos ni de los ceferezos. Entonces, pues, entré nerviosa. ¿Qué me impactó? Me impactó ver a todos libres dentro de prisión, son una comunidad, pues, realmente es otra vida dentro, ¿no? Entonces, es una ciudad, ajá, podríamos decir. justamente. Entonces, obviamente era un cerezo estatal, fue en Nuevo León, donde yo, hice mi servicio social. Y me impactó esta parte, ¿no? De que ellos también tienen que sobrevivir dentro de prisión. No es simplemente el que ya estoy privado, ya me quedo aquí y pues a ver qué pasa. No, también dentro hay reglas muy, complejas entre ellos mismos. Eso fue algo que me impactó bastante, de decir, no están siendo realmente reinsertados o preparados para la reinserción social, ¿no? Entonces, ¿qué es algo que pasa y que no hemos visto, que no vemos? Creo que hay una cuestión importante. Siempre que pasa algo con las autoridades dicen: "Ay, es que seguramente todos los trabajadores son corruptos", ¿no? Mm, Se tiene esa etiqueta, sí. y la realidad es que no, ¿eh? La realidad es que muchas personas que trabajan dentro del sistema penitenciario, sobre todo los que trabajan directamente con las personas privadas de la libertad, tienen mucha voluntad y dan mucho de sí, porque es estar encerrado también con ellos, Es ¿eh? complejo también. Ajá. ¿Quiénes son los profesionistas que trabajan de cerca Con las personas. con las personas? Mira, está el área técnica. El área Mm, técnica está integrada por psicólogos, ujú, trabajadores sociales,
pedagogos, personas que están en algún taller en ocupación, de terapia ocupacional, los criminólogos y criminólogas que somos realmente también dentro, mira, es como una cuestión bien, no sé, a mí se me hace ilógica que de pronto no nos quieran ya en los penales cuando nosotros somos los que estudiamos Exacto. estas conductas antisociales, ¿no? Entonces, los criminólogos, criminólogas y las personas que se encargan de la seguridad dentro de las prisiones son quienes están en contacto con ellos todo el tiempo, ¿no? Y por eso te digo, se tiene esa falsa creencia de que son corruptos y la realidad es que hay mucha gente con mucha buena voluntad y que deja mucha parte de su vida dentro del sistema penitenciario. Claro. Bueno, Por una amor de al- las... Por amor al sistema Así penitenciario. es. Justo. Sí, no hay otra forma. Al amor del sistema penitenciario La y pasión. las ganas de hacer un cambio en el sistema social también, ¿no? Claro, sí. Justamente uno de los mitos que yo siempre escucho y que lo escucho más cuando hay reformas que tienen que ver, cuando se mete un poco de reforma un poco más humanista, siempre hay una contraparte que dice, pero estoy pagando mis impuestos para pagar la vida de los reos, etcétera. Ahora que mencionas que pues existe como una regla de supervivencia dentro del penal, me gustaría a lo mejor que nos describieras cómo se vive realmente dentro de un penal en Jalisco. Mira, la realidad de las cosas es que no nada más es en Jalisco, ¿eh? Ujú. O sea, las reglas son como, están adheridas a Ah. todas las prisiones, como que el sistema Se permea en se todo. permea en todo. Y les voy a decir aquí verdades que a muchas personas de pronto no les gusta decir o no lo quieren decir, pero la realidad es que dicen, el pase de lista tiene que ser gratuito y tú vas a los penales, ojo ahí. El pase de lista que es para Ajá, las ¿Qué es? personas para las personas que no saben, Ajá. el pase de lista, a las personas privadas de la libertad a 3 veces al día se les pasa lista para saber que están dentro, ¿no? Que no se han ido, que no se han ido. O sea, ¿cómo se van a ir? Pero bueno, ok. Ajá, no, pues Por sí, túneles, ¿no? existe, de verdad. Por ejemplo, Mario Bros. Ay, entonces, pues se les hace un pase de lista y en muchas prisiones, los custodios, que insisto, hay buenos y malos, les cobran 5 pesos por cada pase de lista. A cada persona privada de la libertad, tú sacas cuentas. o sea, pero eso, Todos los días. pues debería ser Negociazo. ilegal, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo Claro, te es está ilegal, cobrando es un el- delito, pero Sí. existe. Entonces, desde ahí, para tu pregunta, desde ahí Ujú. empezamos a entender que si no tienes dinero para dar el pase de lista, ¿qué te va a pasar? Estás viviendo con miedo. Ujú. Se supone porque el Estado tiene que proveerte de cuestiones de limpieza, ¿no? Básica, champú, jabón, todo Rollo de esto. papel. ¿No es cierto? Ujú. La familia tiene que llevarles Sí. todos estos insumos a la persona privada de la libertad y aparte tienen que pagar para poder ingresar ciertas cuestiones permitidas. Es muy complejo. O sea, estamos viendo que sí hay una falla de corrupción, porque también lo tenemos que decir. Yo sería omisa e irresponsable si yo no hablo de corrupción ante el sistema penitenciario, porque es lo primerito que hay. ¿Por qué? Porque las prisiones son uno de los más grandes negocios que tiene México, lamentablemente. Por ejemplo, en ese pase de lista hablas de una consecuencia. Si no está ahí, ¿Qué le se hace? hacen Si no ahí? está ahí, pero sí está ahí. O sea, si ¿Qué está pasaría? ahí, pero no paga Como en las películas que Ajá. van y los golpean. ¿O pues cómo a lo es eso? mejor no es tan extravagante, ¿no? Como en las películas, pero puede comenzar a tener la persona privada de la libertad de algunas actividades de acoso, de hostigamiento, para que consiga el dinero, un poco más de presión en ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, la comida tampoco es lo más agradable. ¿Y no tienen ahí personal que estén auditando estas prácticas? ¿O no da el personal suficiente para O hacerlo? no quieren que O no haya. quieren. Ajá. Derechos humanos, las personas privadas de la libertad, ahorita que hablas, tú hablaste sobre reformas humanistas y de toda Así esta es. cuestión, ¿no? Desde el 2011 que se incluyen los derechos humanos en muchas de las reformas en distintas cuestiones,
nos dicen que ellos tienen pues su derecho a quejarse definitivamente. ¿Por qué? Porque sí ha habido demasiadas violaciones a los derechos humanos con personas privadas de la libertad. Entonces, Derechos Humanos hace generalmente visitas, llevan comitivas y las personas privadas de la libertad entregan, claro, sus peticiones de lo que está sucediendo y no. Es una espada de doble filo, porque también puede servir para las personas privadas de la libertad que están violentadas, como para aquellos que se quieren quejar de todo. Sí, de verdad. Y de cosas que no son realmente importantes, ¿no? O que quieren aprovechar ciertas cuestiones, porque estamos hablando que estamos trabajando con personas antisociales. No podemos dejarlo de lado. Entonces, en este mismo espacio en donde ellos están, o ellos y ellas también, porque las mujeres también tenemos un número importante en prisión, están luchando por sobrevivir dentro con personas de igual manera, que vienen de contextos similares y demás, pues también empieza la manipulación y empiezan muchas cosas que de pronto Derechos Humanos se aterroriza, pero ellos nada más ven así, lo que quieren ver. Claro. O lo que les permiten ver. También. O sea, hay híjole, hablar del sistema penitenciario es hablar de muchas cosas, claro. Mara, y en este tenor de todo lo que nos estás diciendo, yo la verdad te haría esta pregunta. ¿Los sistemas penitenciarios realmente entonces están diseñados para reinsertar o solamente están construidos para castigar? Ok. Como te decía, en la teoría están diseñados para reinsertar, porque te lo dicen, qué es lo que se tiene que hacer, etcétera. En la realidad, son lugares, contenedores de personas privadas de la libertad que, pues aquí los vamos a dejar porque tienen que cumplir con una sentencia, los que están sentenciados, y pues ahí los que quieran participar y quieran hacer, hay mucha gente que sí quiere, pero incluso tener un trabajo dentro de prisión les cuesta dinero. Ah, también te cuesta dinero. Claro que sí. ¿Trabajas para pagar tu trabajo? ¿Cómo es? Es que yo, o sea, Sí. teníamos la idea de que quizás, pues no sé, había una persona que te decía, oye, pues tú vas a hacer esto o vas al área de lavandería, ¿no? O sea, las películas claro. pues nos cuentan una historia diferente, pues de, oye, pues tú te vas a lavandería, tú te vas a cocina, pero ¿cómo es en sí en realidad? En realidad existen, pues son los talleres, como se les llama. Los gobiernos tienen como estas mancuernas con la sociedad, con empresas y demás. E incluso utilizan a las personas privadas de la libertad para hacer cuestiones para el gobierno. Es decir, por ejemplo, las placas que están en las calles, con el nombre de las calles, puede ser que las personas privadas de la libertad en ese taller lo elaboren, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que tú lo dijiste al inicio, tenemos muchísimas personas privadas de la libertad. Sí, más de 13,000. Entonces, no existen espacios reales para poderles dar trabajo a esas personas, a todos. Entonces, obviamente, pues son privilegiados aquellos que logran tener un trabajo dentro de prisión. Pero tienen que pagar para poderlo tener. Sí, probablemente podrían pagar, le dice, siempre dentro de prisión hay una persona privada de la libertad que es uno de los líderes y que lamentablemente, junto con la administración penitenciaria, les ayuda a conllevar todo esto. Entonces, pues si quieres trabajar en un taller, a lo mejor danos 20,000 pesos y ya te damos un espacio. No, pues mejor no. Oye, pues si estamos viendo que la mayoría ya viene de un esquema de pobreza. Claro. Y quisiera aclarar que no son todos, ¿eh? No pasa en todos los cerezos ni en los eferezos, pero sí es algo que sucede muy a menudo. Entonces, híjole, y son cosas que no dicen, son cosas que pues están bajo la alfombra, ¿no? Porque pues ¿cómo lo vamos a evidenciar estas cuestiones? No, pues tú ya nos estás dando luz en todo. Por eso no funciona. Sí, yo tampoco súper sabía. engañados, sí. No. Y hay 1000 cosas que también, creo que la gente que no está involucrada en estas situaciones se sorprenderían también de todas estas situaciones, ¿no? Injusticias también, porque pues están siendo, yo podría decir que están siendo revictimizadas las personas privadas de la libertad. Si afuera se les dio la oportunidad
de adquirir herramientas, de tener oportunidades y demás, y luego pues cometen un delito precisamente por circunstancias que lo orillaron a eso, Claro. y lo meten a prisión y todavía adentro lo siguen castigando por venir de donde viene. No, está ¿Sí? muy mal. No quiero tampoco como glorificarlos a las personas privadas de la libertad, por supuesto que no, cometen un delito y por eso están ahí, ¿no? Bueno, y aparte estábamos viendo también en los datos que más de la mitad todavía no tienen sentencia Y y ya quién sabe están si realmente ajá. lo Y cometieron. si quién sabe si Eso es realmente lo otro cometieron. problema. Sí, Y exacto. eso que tenemos que la reforma del 2016 nos dice que pues ya no puede haber personas Inocentes. procesadas Sí, en exacto. privación. Obviamente, ahí hay muchísimas cuestiones. Legislan quienes nunca han pisado una prisión. Así es. Ese es nuestro gran problema. Nunca preguntan, no, solamente hacen leyes o hacen cuestiones por fuera, por lo que yo creo que puede funcionar, pero nunca se paran en una prisión. Entonces, desde ese momento no va a funcionar, ¿sí? Porque es una situación en la que ustedes, por ejemplo, nunca han entrado a una prisión. No, Muchas Yo de las... sí, güey. ¿Sí? yo no. Bueno, Sí. muchos de los que han legislado jamás han pisado una prisión, entonces no saben realmente lo que sucede, cómo se mueven, qué es lo que se necesita. Entonces, la realidad es que hay muchas situaciones en el sistema penitenciario y en las prisiones que se necesitan regular, ¿no? Porque con las reformas nos dicen, los procesados no pueden estar aquí. O sea, solo sentenciados. Uno de los objetivos era depurar y que no existiera esta sobrepoblación. Pero la realidad es que es imposible. Y ahora, claro que procesado o no, tú ya estás viviendo dentro de prisión y, discúlpeme, es inocente, ya traes el Sí, estigma, no como manches. decías, después ya no. Ya es Ya complicado. no puedes conseguir trabajo y ni siquiera cometiste el delito. Y a lo Exactamente. mejor ya sales ya siendo no tan inocente, porque ya aprendes Ujú, como las mañas y todo, otras ¿no? cosas, ¿no? Sí. Justamente, bueno, yo ahora que mencionabas lo del trabajo que desconocíamos esta parte, recuerdo de ciertas quejas, no aquí, sino en Estados Unidos, pero quiero saber si pasa aquí, de empresas privadas metiéndose pues, a las cárceles a dar trabajo, pero pagan mano de obra barata. Mm, Sí. Y pues hay un tema de privatización completo de las cárceles allá. Ujú. ¿También aquí sucede? Aquí no está privatizado, sin embargo, sí tienen estos acuerdos con algunas empresas ujú. y por supuesto que sí utilizan la mano de obra barata, por Claro. supuesto que sí. O sea, eso es obvio. Sí, Sí, pues desde ahí están degradando a la persona, ¿no? sí, siguen No tienes derecho a violentando que te estos pague que está derechos, fuera. No, justamente, y Ujú. ¿no? aparte tú tienes que pagar por ese trabajo No, pues no, también. No, sale pues, ¿de peor. dónde Sí. sale? Sí. Bueno, hemos escuchado que muchas personas, hablando de las personas inocentes Ajá. o de personas que hacen como delitos menores, hemos escuchado que muchas personas salen peor de lo que entraron. Desde tu experiencia, ¿qué hace la diferencia entre alguien que sí logra reinsertarse y alguien que incluso sale hasta siendo como más peligroso, ¿no? Sí, bueno, aquí la situación, hay muchas cuestiones, ¿no? Hay muchos niveles que se tendrían que abordar, pero principalmente la importancia de clasificarlos cuando entran, ¿no? ¿A qué me refiero con clasificarlos? Todos somos diferentes, todos venimos de contextos distintos, todos buscamos cosas que no necesariamente, si yo estoy por homicidio y tú también, no somos iguales, ¿sí? Tú a lo mejor vas a tener capacidad de planeación, de ser una líder y yo no. Y entonces, ¿qué sucede? Que si no hacen la clasificación criminológica, todos se mezclan. Mm, Y si tengo un primo delincuente, en criminología clínica manejamos para los diagnósticos 5 clasificaciones. Y ujú. desde que te las voy a mencionar, te vas a dar cuenta un poquito de lo que se trata. El primo Ujú. delincuente te habla de que es una persona que nunca ha cometido un delito, ¿sí? El reincidente genérico, específico, el habitual y el profesional. El profesional es el que ya tiene Entonces, todo, imagínate ¿no? si tú metes un primo delincuente con un habitual, que alguien que todo el tiempo está, que es un estilo de vida, pues se va a Claro. contaminar, ¿no?
Y si lo metes a 2 clasificaciones con el profesional los va a mover y va a ser ahí una Va a ser ahí fiesta. su bandita. Exactamente. Entonces, al no hacer clasificación criminológica adecuadamente, desde ahí es por eso que de pronto no funcionan las cuestiones, ¿no? De reinserción social, que se contaminan y entonces comienzan a hacer otro tipo de cuestiones, aprenden a hacer nuevas actividades, o a lo mejor yo ni sabía, y como dices, aquí aprendí. ¿Por qué? Porque tengo que sobrevivir también. Porque a lo mejor por sobrevivencia dentro del centro me metía al grupito cosas que no para quisieras. que me protegieran, ¿no? Hay muchas Sí, cuestiones. simplemente cuando vas de visita te das cuenta de que había cosas que ¿a poco se puede hacer esto? Sí, no, No voy a decir cuáles, pero bueno, a mí lo que me han contado es que hasta se pueden llevar ahí pizzas y con, no, claro. Bueno, Mira, pero eso aparte es es un lo derecho pero es otra humano, ¿no? cosa. Eso es lo de ajá, menos. Eso es lo de No, o menos. sea, no tanto de comer, sino fuera de horas de Sí, sí, visita, claro. les Ah, pueden sí. llegar ahí cosas. Y bueno, eso ya es otro tema, ¿no? De ahí del tema de los eferesos y los cerezos. Más bien, ahorita que ha salido todo este revuelto de lo de Michoacán, del niño que lamentablemente pues mató a Ujú. 2 personas, ¿no? A 2 maestras, por todo este tema de creo que era incel o que le Ajá. gustaba este tema de seguir a los incels. Aquí pues se ha levantado la sociedad pues obviamente indignada, ¿no? De que un niño llevaba una AK-47, o sea, un arma pues un poco difícil de encontrar, Es solamente el del ejército. Sí. Y pues la sociedad pues está como conmocionada, ¿no? Y bueno, ahí en el trabajo pues estuve ahí haciendo debate, ¿no? Estuvimos ahí haciendo debate y algo que me gustaría preguntarte, este niño, por ser menor de edad, tengo entendido que la máxima pena que se le puede dar, creo que son 5 años, Ujú. y tiene que estar viviéndola dentro del reclusorio de menores. Entonces, la duda aquí va más enfocada, o bueno, también para el tema legislativo. Muchos quieren que este tipo de, pues, de situaciones, al ser un delito adulto, Ujú. sea, pues, también juzgado como un adulto. Sí. Entonces, aquí, ¿esto cambiaría en algo el tema de la reducción de violencia o en realidad sería en contra? O sea, ¿tú qué visión tienes acerca de esto? Creo que es un tema complicado y entra mucho en debate. Creo que tendrían que la ley para menores infractores necesita una reforma urgente, definitivamente, porque lo que hemos estado viendo últimamente son menores que están realizando justamente este tipo de delitos de alto impacto, como homicidio, feminicidio, desaparición de personas, secuestros. Y justo acabas de comentar, son 5 años lo máximo que pueden pasar. En 5 años no hay un tiempo, ¿por qué es que no se les da más tiempo? Porque se dice o está fundamentado en que el adolescente está todavía conformando su personalidad. Claro. Pero la realidad es que el cerebro no madura ya hasta los 28 años. O sea, esa es una realidad. Entonces somos menores de edad. Más o menos, digo, estoy hablando. Soy un joven. Soy un joven, más o menos Ya en no me esos siento sentidos, ruca. ¿no? Gracias. Entonces, imagínate que, claro, por supuesto, se tiene que ver la cuestión de la individualidad, ¿no? De este adolescente, de dónde viene, cómo fue que consiguió esta arma, por Dios. ¿Cuál es? Exacto. O sea, ¿y los papás, qué pasó? O sea, Ajá. ¿cómo dejaron que el chavo trajera esa arma, no? ¿En dónde estaba desenvolviéndose? Etcétera, ¿no? Ahí esas preguntas se van a quedar en el aire, porque la ley nos dice muy claro eso, ¿no? 5 años y bye. ¿Qué pasaría si se juzgara a los adolescentes con las penas para los adultos y que se les llevara en prisión 20 años, por ejemplo, ¿no? No lo sé, porque no se ha hecho. ¿Y en otros países, por ejemplo, sí? En otros países sí hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos lugares sí existen estas cuestiones que los juzgan como adultos, pero te voy a ser sincera, los contextos son diferentes. Claro. No te podría decir si lo que hacen allá funcionaría aquí. Okay. Precisamente por la infraestructura, por el personal, por la capacitación,
por un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que se tendría que hacer una reforma, comenzar a intentar esto. Yo no estoy en contra adecuadamente, con programas adecuados para su edad, en lugares destinados para eso, estarlos valorando constantemente y a lo mejor no darles una pena definitiva de 20 años. Ok, eres menor de edad, pero voy a trabajar contigo hasta qué momento de la vida veo que estás preparado para salir. Es complicado, esas son mis ideas también, ¿no? Tendrían que, por ejemplo, aquí mi pregunta es, ok, vamos a decir que a este chavito lo juzgan 20 años. Ajá. ¿Tendrían que llevarlo hacia un penal para adultos? ¿O lo ideal sería, como tú dices, designar un lugar con ciertas características para ellos? Porque si se lleva hacia un lugar para adultos, pues se va a encontrar con gente que tiene complejo. más recorrido claro. que él. Sí. Y aparte de todo sería Y son como role models a seguir. muy violenta, una cuestión muy violenta para él, Sí, claro. ¿no? Porque incluso si ya viene afectado por ciertos pensamientos, por ciertas cuestiones, pues lo vas a meter a la mera mata. Entonces sí, definitivamente tendría que ser un lugar, pero diseñado realmente para este tipo de situaciones, ¿no? El problema es que aquí no se investiga, es decir, no se investiga en la cuestión académica, no se tienen fundamentos científicos que te puede servir, que no te puede servir. Eso es nuestro gran problema. Porque está olvidado, el sistema penitenciario es el más olvidado, ¿no? Justo. Bueno, y justamente, tomando el ejemplo de Estados Unidos, yo no sé si realmente les ha servido porque no han disminuido los tiroteos. O sea, siguen pasando los tiroteos en las escuelas, escuelas, en las secundarias, preparatorias, y es un problema que, pues ahí el contexto es la facilidad que tienen con las armas, ¿no? Pero hablando de reinserción y hablando particularmente de estos niños, ¿existen casos en los que una persona simplemente dice ya no se puede reinsertar, es un psicópata, es lo que sea? Ok. Mira, no me gustaría hablar sobre psicopatías ni nada de ese rollo porque sería entrar en cuestiones muy macabras. Ajá. Okay. Pero en nuestro contexto, te voy a hablar del contexto en el que vive México. Que uno de nuestros grandes problemas es la delincuencia organizada, ¿no? Es estos grupos delictivos. La persona entre más tiempo pase dentro de un grupo delictivo realizando actividades criminales, se aleje de su red de apoyo, se aleje de las normas sociales, va a ser mucho más difícil reinsertarlo a la sociedad. Es decir, si al Mencho lo hubieran detenido y lo hubieran encerrado en la cárcel, yo te voy a decir que esa persona no va a reinsertarse a la sociedad. No. ¿Por qué no le vas a dar un carrito de pan y vete a vender el pan, no? O sea, porque eso es lo que hacen. El Chapo Guzmán no se va a reinsertar a la sociedad. Por eso te digo, sí hay personas que en su esquema va a ser imposible de acuerdo a sus actividades delictivas. Ahora, si quieres hablar sobre cuestiones más macabras, como de que trae ya una cuestión que lo impulsa a realizar, no sé, vamos a hablar de algún homicida serial. Que eso en Estados Unidos es como muy... Sí, muy sonado. Pero aquí también tenemos. Bueno, también el asesino del arcoíris, ahí hay varios, sí. Feminicidas. También. ¿No? Que se han matado más de 10 mujeres. O sea, eso sería un asesino serial en Estados Unidos. Claro. Ellos, obviamente, si no se les da un tratamiento adecuado, no van a salir, pero por las características, no van a salir reinsertados. Por las características de los delitos, cuando ya están detenidos, es muy difícil que los dejen salir. ¿Por qué? Por la acumulación de años en las sentencias, ¿sí? Entonces, puedes hacer muchas cosas con ellos dentro de prisión y también digo, ¿y de qué sirve para la sociedad? O sea, lo ideal sería que hicieran algo dentro de prisión que pueda aportar a la sociedad. Eso sería lo ideal, no tenerlos ahí haciendo nada. Sí, ¿no? Y nada más haciendo banditas y cabecillas ahí en el cerezo, ¿no? Y bueno, ya vimos que también pues hay personas que lamentablemente no se pueden reinsertar porque pues ya su contexto o los tipos de delito que hicieron pues ya, pues es muy difícil que la verdad se vayan a reinsertar, sobre todo también si son asesinos seriales, ¿no? También como comentabas.
Y aparte, pues tanto tiempo que van a pasar en la cárcel que ya va a ser muy difícil que salgan. Pero ya en el orden de una persona que supongamos, ¿no? Un ejemplo, robó algo y le dieron, no sé, como fue un tema de robo a mano armada, le dieron 10 años, ¿no? Entonces ya cumple su condena de 10 años. ¿Cómo medimos que sí está listo para reinsertarse? ¿Hay alguna medida? Mira, sí hay algunas técnicas importantes que no se hacen, aparte de todo. Primeramente, la valoración cuando ingresa. Desde ese momento ya podemos, es nuestra base. ¿Cómo ingresó la persona privada de la libertad, no? O sea, si es por robo, ok, perfecto, pero tiene toda una serie de particularidades, porque no va a ser lo mismo que entre a los 20 años y vaya a salir a los 30. Claro. Va a cambiar muchísimo, ¿no? No es lo mismo que estuvo en 3, 4 penales diferentes con distintas actividades. O en uno solo, ¿no? Pero no es lo mismo tampoco el que tiene red de apoyo al que no. O sea, se mide básicamente con las evaluaciones que se le tienen que hacer cada 6 meses, ¿sí? Pero una de las más importantes, y pues sí lo voy a decir porque es mi área, pero la realidad es que la más importante es el criminodiagnóstico. Saber cómo ingresa la persona, hacer evaluaciones posteriores, a ver si realmente hay cambios significativos con todo lo que está haciendo dentro de prisión. Es decir, las terapias psicológicas, que esté yendo su familia a verlo o a verla, la terapia ocupacional, si ya se metió a la escuela a estudiar, si avanzó o no avanzó, si hay una reestructuración realmente de su, no personalidad por completo, pero sí a lo mejor de cómo estaba viendo su plan de vida, ¿no? O si realmente no tenía y ahí está elaborando uno. Y entonces, básicamente, antes de las reformas, los jueces solicitaban que se mandara un estudio criminodiagnóstico para saber cuando ya iban a salir o que tenían algún beneficio de libertad anticipada, pues decían, a ver, hazle un estudio criminodiagnóstico para ver si realmente hubo cambios, ¿no? Si hubo cambios en su trayectoria de vida o si de plano está peor, ¿no? Pero el problema es que como no se hace, ¿cómo mides? Claro. Cuando llega el punto, a mí me tocaron personas privadas de la libertad que ya tenían 20 años y me decían, no, pues es que ya voy a salir y quieren un estudio para ver cómo voy. ¿Y cuándo le hicieron el primer estudio y su entrevista? No, es la primera vez. Nunca. Era la primera vez que lo tenían. Sí, 20 años privado de la libertad y nunca le habían hecho un estudio de este tipo. Entonces, es complicado saber si realmente va a funcionar lo que hizo dentro de prisión y si no va a reincidir, que es lo que también se busca, que no se reincida, pues. No, pues ¿cómo comparas si no hay un antes, verdad? Exactamente. No. Es que está muy interesante la plática, la verdad. La verdad que la verdad es que estás definiendo y explicando los problemas justamente como los mortales los entendemos. Sí, ya sé. Yo con lo que platicas me acuerdo y me puedo dar cuenta de la falta de organización y de recursos. Y eso va a mi siguiente pregunta. Pero yo en algún momento quise saber qué pasaba con una amistad que pues estaba ahí ingresado en esa prisión. Fue imposible obtener información porque aparte, según lo que nos habían dicho, es que la administración encargada de esa división donde él estaba había perdido los papeles. Entonces, nosotros ya no sabíamos, era en la parte del traslado, cuando cambiaron a los reos de penal. Nosotros ya no sabíamos y finalmente fue imposible saber hasta que la persona recuperó su libertad, pero fue imposible saber dónde estaba, dónde había quedado, porque nadie, o sea, los papeles estaban perdidos. Entonces ahí mi pregunta, si el sistema no está funcionando como debiera, ¿consideras que el problema es de falta de recursos, sobrepoblación, diseño, voluntad política o una mezcla de todo? De todo. Definitivamente es una mezcla de todo. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Híjole, es una mezcla de todo.
no funciona porque sí hay corrupción a grandes niveles, en los grandes niveles, vamos. A veces las personas que trabajan, como te decía, directamente con la persona privada de la libertad, no están ni enteradas de lo que está realmente pasando en cuestión corrupción, ¿no? Pero afecta finalmente. Entonces, todas las anteriores que acabas de decir, falta de recurso, de por sí al sistema penitenciario es al que menos recursos se le da. Y luego, ese poco recurso a veces se desvía. Ajá. ¿Dónde he escuchado esa historia? Entonces, queda muy poco margen. Creo que hay la sobrepoblación, por Dios, o sea, es una situación terrible en una estancia a lo mejor diseñada para 5 personas donde duerman 15. Ay, no. O sea, duerman entre comillas, ¿no? 5 se me hace demasiado también. Sí. Y aparte son muy chiquitos, ¿no? Esos espacios. Sí, son espacios diseñados pues para 4 o 5 personas, 2 literas. Depende porque también la infraestructura cambia en todas las prisiones en México. Yo afortunadamente he podido ingresar a varios y pues me he dado cuenta de las diferentes infraestructuras que existen y ninguna de ellas ha sido agradable. En relación a que ninguna persona también puede reinsertarse en un lugar que no está pintado adecuadamente, que hay humedad, que hay cucarachas, que hay suciedad. O sea, también esa es otra parte importante, ¿no? El recurso que se le brinda, porque yo quiero que tú cambies, pero ¿cómo te voy a hacer cambiar si estás inserto en un lugar que te está violentando incluso también a ti indirectamente, ¿no? O sea, ¿cómo vas a querer estar a gusto ahí? Que pues no, sé que no es un premio, pero también humanamente tendrías que tener las condiciones necesarias para estar ahí, ¿no? Las celdas sí son como, bueno, yo no me metí a conocer las celdas, pero sí son como salen en la televisión y películas con un bañito, un baño ahí a la vista de todos, tienen sin privacidad ni nada. Tienen como una pared, y te digo, en algunos sí están expuestos, pero sí tienen como una paredcita que los cubre, no del todo, porque pues también no pueden tener una intimidad al 100% porque pueden pasar mil cosas, ¿no? Claro. Sí, el tema de los suicidios también abunda mucho, ¿no? En las cárceles. Las mismas, entre ellos mismos, pues algún homicidio, algunas lesiones, o sea, se tiene que cuidar mucho esa parte, tienen que estarse viendo. Pero sí hay lugares en donde, pues, cuidan esta parte, ¿no? Para, pues, imagínate, qué terrible. No, está muy complejo todo lo que nos estás diciendo. A ver, tú que ya, pues, ya sabes por qué falla o ya sabes por qué sirve el sistema penitenciario, si tú pudieras cambiar una sola cosa, una, porque imagino ahorita hablamos de 50,000 cosas, ¿cuál sería? Para que pueda funcionar. Para que pueda. ¿O qué programas has visto? Oye, este programa sí sirve para la reinserción. Mira, sí, cuando me dicen una sola cosa me metes en una aprieto terrible porque, ay, no, son tantas cosas que se tienen que cambiar, pero entiendo que, híjole, programas. Como yo les decía y les comentaba hace ratito, para saber si un programa funciona, debe de hacerse investigación primero, ¿no? O sea, ¿por qué delito estás? ¿Cuál fue tu contexto? Vamos a tomar una muestra de personas privadas de la libertad y ¿qué vamos a hacer con ellas? Programas integrales, psicología además, o sea, y ver si va a funcionar o no. Okay. Hay programas que yo he visto que han funcionado, por ejemplo, en Chihuahua, sobre todo si fue en Chihuahua, llevaron en el 2017 un programa que se llamaba Libre de Rejas y llevaban a las personas privadas de la libertad a las escuelas. Entonces ahí ellos comentaban a los estudiantes su situación. Era como para esta cuestión de ve dónde estoy, ve lo que hice, no lo hagas, porque estar en la cárcel pues no es bonito, ¿no? Para decirlo rápido y mal, a lo mejor. No, pues, pero la realidad de las cosas es que sí funciona porque ahí estás ayudando a la persona privada de la libertad a expresarse, a que ellos sientan que están haciendo algo por la sociedad y están dando un mensaje directo a las otras personitas, ¿no? Que pues están en libertad y pueden detener, probablemente pueden prevenir ciertas situaciones. ¿Cuál es el problema? La no continuidad.
Cambia la administración, ay, esto ya para qué, bye, adiós. Sí. Y eso es uno de nuestros grandes problemas, que yo sé que no te puedo, ahorita todavía no te he contestado qué cambiaría yo, qué programas, pero por ejemplo, yo siempre lo he dicho, un programa que debería de ser sí o sí es, en los centros penitenciarios hay clínicas de rehabilitación para drogas. ¿No? Pero también ese es un privilegio. Ay, Dios. No, bueno, todos pues, todo es pueden entrar privilegio ahí. También cuesta una oceánica o No, para no, cárcel, ¿o cómo? no en cuestión de dinero, en cuestión de que si se porta bien, se puede meter a la... ¿Cómo? ¿Por qué? Porque obviamente ahí llevan un programa de 28 días donde les dan mejor de comer, donde hay incluso saunas, porque es parte de la desintoxicación, Entonces, todo el mundo quiere duermen entrar. mejor, o sea, hay un trato distinto. Y entonces las personas privadas de la libertad quieren entrar ahí, se portan bien no porque quieran, se portan bien porque quieren estar un rato ahí adentro. Aunque no sean adictos. Tienen que tener una adicción, sí. Y es que, ¿sabes qué? Déjame decirte. El 90% de las personas privadas de la libertad tienen una adicción. Okay. Y de ahí para eso, ahí ya voy. Yo, simple mortal, ¿qué impondría? Que toda persona privada de la libertad que ingrese, sí o sí, pase primero por la clínica de desintoxicación, para que cuando ya esté dentro, ya no tenga, o sea, ya esté en el programa y ya no consuma. El problema es que yo les decía hace rato, es un tema de dinero. La droga se mueve mucho adentro y es lo que mueve también la economía adentro. Pero eso sería una de las cuestiones que podría ayudar. No va a ser como lo que va a salvar el sistema penitenciario, No, pero tendría que ser una cuestión obligatoria, porque aparte de todo es una obligación del Estado proveerte salud, ¿sí? Y en la salud vienen las adicciones y no lo están haciendo, no lo están cumpliendo. Entonces sí es un tema bastante complicado. La siguiente pregunta, bueno, yo quisiera dividirla entre qué es lo que opinaría la sociedad y qué es lo que opinaría la clase política. Te lo digo porque yo, ante cualquier delito que ocurra aquí en México, la gente dice, quiero un Bukele. O sea, alguien como de mano dura. Entonces, después de todo lo que has visto, ¿tú crees que México, tanto políticos como sociedad, cree realmente en la reinserción o solo en el castigo? Definitivamente no creo que se cree en la reinserción. Ninguna de las dos partes. Da miedo, ¿no? Sí. También. Sí, claro, porque ustedes lo estaban comentando hace rato. Si realmente la sociedad creyera en la reinserción, darían trabajo sin problema. Y no es así. Sí. Y los políticos, pero nada más hablan como de dientes para afuera porque no conocen la realidad. No, y aparte la mayoría, si no es que todos, y bueno, ahí se los van a aventar algunos, pero hacen reformas populistas. Exactamente. Y el tema de la reinserción no es algo populista. No debe de serlo. No, o sea, mucha gente piensa que pues si cometiste un delito, pues sorry, que te vaya como te vaya, ¿no? Pero pues todos somos seres humanos y todos merecemos todos merecemos reinsertarnos, merecemos cambiar, todos merecemos una segunda oportunidad. Y bueno, eso ya también va a depender mucho del tipo de delito, ¿no? Que eso puede sonar súper complejo también, pero sí, definitivamente no vemos que los políticos guíen hacia ese tipo de legislación, ¿no? Sí, justamente. La cuestión, por ejemplo, de los delitos que hablas, que sí es complejo, pero tú puedes cometer un homicidio, pero hay que ver por qué, bajo qué contexto, bajo qué situación. No es lo mismo que lo quisiste hacer a que estuviste en una cuestión que te obligó a hacerlo, en el sentido de por defenderte, etcétera, ¿no? Es importante porque, como dices, sí merecemos todos la oportunidad, ¿no? De poder hacer algo, porque si no, insisto, no nos dieron la oportunidad afuera, pues a ellos se les tendría por lo menos que ofrecer esta oportunidad. Y sí, no, la política no está pensando definitivamente en el sistema penitenciario. O lo está pensando para cuestiones electorales. También. Claro. Y es que aquí el cáncer de la política es que siempre la diseñan quienes no la viven, ¿no? Son parte, no la viven, y así que señores legisladores, legisladoras,
váyanse un día a la cárcel a vivir como reos, a platicar con ellos y van a ver las necesidades que tienen. Sí, totalmente, toda la razón, Chavita. Pues despedimos a Mara. Muchísimas gracias por habernos dado esta charla tan amena, Gracias. tan grata. Igual, pues decirle ahí a la audiencia dónde te podemos encontrar. ¿Estás en redes sociales? Sí, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como analista criminal, Mara Camarena, y así me encuentran, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias. Pues el día de hoy habíamos invitado ahí a pues un diputado, no vamos a decir su nombre, pues, pero sí queríamos que hablara todo este tema de la reinserción, porque él estuvo dentro de un cerezo, al parecer. Digo, lamentablemente, pues no pudimos contar con su presencia, pero pues aquí tenemos a la super experta en temas de reinserción. Muchísimas gracias de nuevo, Mara. Y bueno, pues ya para el cierre, hoy pusimos bajo la lupa un tema profundamente humano, la reinserción social. Hablamos de decisiones, de contextos, de lo que ocurre dentro de un penal y pues también, como comentaba Chava, ¿no? Y Mara, la posibilidad de cambiar el rumbo de una vida. Bueno, nuevamente muchas gracias, María Isabel Camarena Rocha, por esta conversación. Nos diste mucha luz y muchos comentarios acerca de qué podemos hacer y bueno, por ayudarnos a entender una realidad que muchas veces preferimos no ver. Y pues gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Esto fue Bajo la la lupa. Lupa. Nos vemos en el siguiente episodio.